Entonces, en esta sesión que cierra nuestro ciclo de Historia Universal, vamos a tratar de contestar la pregunta sobre qué conservantismos o conservadurismos, en realidad la palabra castellana es conservadurismo, pero yo prefiero usar la traducción inglesa porque es una palabra más corta, conservantismo. Hubo en el siglo XX y que se han prolongado hasta el siglo XXI. Es una sesión en ese sentido más positiva porque nos va a entregar dos instrumentos importantes. Primero, el conocimiento de unos pocos autores que seguramente ya tenemos en nuestras bibliotecas, pero para que los podamos profundizar y podamos ver la organización que hay entre ellos. Y segundo, el conocimiento de una trama de conceptos, de un tejido de conceptos que fundamentan aquello en lo que la mayoría o la totalidad de los que estamos siempre en Foro Republicano formándonos creemos. Así que esta es una sesión para cerrar este ciclo breve, y habrá otro en el segundo semestre, por supuesto, de Historia Universal, que tiene ese marcado acento positivo, prospectivo, que podamos usar los instrumentos que hoy día vamos a comentar en nuestra acción pública. Quizá la Valeria puede poner ya por un breve instante el esquema que vamos a usar y ella lo va a sacar y lo va a volver a poner. Entonces, como ustedes ven, el esquema parte con el conservantismo hispanista, después con un socialcristianismo conservador de raíz alemana, que también ha sido llamado ordoliberalismo, con lo que me permito llamar conservantismo moralista centroeuropeo, con el revival del conservantismo estadounidense, con el conservantismo liberal británico, haciendo ahí un complemento con lo que podríamos llamar el conservantismo social británico, para terminar, remachar con el conservantismo chileno representado por Jaime Guzmán. Hay otros pensadores chilenos que han desarrollado también elementos del conservantismo y que los vamos a mencionar fundamentalmente a raíz del conservanismo hispanista. Entonces, ese esquema que ustedes tienen ahí y que a lo mejor podemos volver a subir, porque vamos a partir con el primer punto dentro de un instante, lo vamos a ir tocando con cada uno de los autores que ustedes ven, de tal manera de que podamos conocer, les decía, a esos autores y conocer los conceptos más importantes que ellos han desarrollado y que al fin de cuentas forman nuestra propia manera de entender la vida y la vida pública en una dimensión humana, no todavía en una dimensión trascendente. Solo una palabra previa, y es que el conservantismo o los conservantismos, el conservadurismo o los conservadurismos no constituyen en sentido estricto una ideología. Quizá podemos sacar el esquema, Valeria, exactamente. No constituyen en sentido estricto una ideología, sino más bien una mentalidad o una actitud. Quizá las dos cosas, ¿no? Una mentalidad conservadora y eso lleva a un conjunto de actitudes o comportamientos conservadores. La palabra, como sabemos, ha sido muy desprestigiada, pero al mismo tiempo la palabra tiene un gran mérito. Tiene el mérito de decirnos hay algo que vale la pena considerar como permanente, conservar. Tanto que se insiste en el cambio, la tendencia que nosotros, los conservadores, tenemos, hablo en primera persona, no los incluyo necesariamente a ustedes, pero sí hablo en primera persona del plural para no resultar antipático, la tendencia que tenemos es más bien a mantener que a cambiar, a conservar que a cambiar. Y dicho solamente eso, que es una mentalidad que trae un conjunto de actitudes que se centran en la mantención en primer lugar y en el cambio en segundo lugar, entremos ahora ya directamente en algunos de estos autores, de acuerdo al esquema que tenemos. El primero de los conservantismos que vamos a considerar
es muy cercano a nosotros porque ha sido expresado en nuestra misma lengua, en castellano. Es el conservacismo que llamamos hispanista, no hispánico, hispanista porque afirma radicalmente el valor de la España romana, visigoda, medieval, hasta la ruptura de esa España con la llegada de los Borbones al poder a partir de 1700, 1713, cuando termina la guerra de sucesión en España. Y como los Borbones cambian y alteran, desgraciadamente para mal, el talante hispano de sus orígenes romano-visigóticos y medievales que alcanzaron, por ejemplo, en Alfonso X su plenitud. Pero hubo quienes en el siglo XIX y en el siglo XX insistieron por recuperar ese hispanismo, ese sentido ejemplar, difusivo de lo hispánico que tanto nosotros hemos apreciado porque estamos injertados en esa matriz. Y uno de los autores más importantes, siguiendo las aguas de un Juan Donoso Cortés del siglo XIX, de un Vázquez de Mella, uno de los autores más importantes en el siglo XX es Ramiro de Maeztu. Maeztu murió desgraciadamente fusilado en los primeros instantes de la guerra civil y quizá algunos de ustedes saben las palabras finales que pronunció Maeztu que son extremadamente conmovedoras, ¿no? Cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, le dijo a sus verdugos: vosotros no sabéis por qué me matáis. Yo sí sé por qué muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Es todo un testamento hispanista, ¿eh? Esa mirada de proyección, de futuro, desde el núcleo de lo hispano. ¿Qué es bueno que miremos en De Maeztu? El sentido de la tradición, por supuesto. Este es un elemento fundamental en todo conservantismo, pero que en el caso del hispanismo es muy decisivo. Dice así Maeztu: es necesario que volvamos los ojos a la obra del mundo para depurar las categorías y perfeccionar las técnicas de nuestro arte. En la tradición, todo es escuela, lo mismo el acierto que el error, el éxito que el fracaso, porque ella ha creado en torno nuestro lo mismo lo que tenemos y gozamos que lo que no tenemos y habemos menester. Y este es un elemento clave de cualquier conservantismo y en particular del conservantismo hispánico. ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde está? Ya. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Un poquito complicada la situación. Y está de mal humor. Si lo pudiéramos cerrar ese micrófono, por favor. Yo por lo menos me distraigo mucho. Si fuera posible, eso, gracias Valeria, muchas gracias. Claro, como bien decía Elenita, parece que además había un pequeño conflicto. Estábamos hablando de los fenicios, ¿no es cierto? No estábamos hablando de los fenicios, estábamos hablando de la tradición. Y estábamos viendo como De Maeztu nos dice, y es esencial a todo conservantismo, que la tradición es escuela. O sea que en la tradición tenemos que ir a beber para aprender. Y que en la tradición encontramos, dice Maeztu, ya lo que tenemos y gozamos, pero que también en la tradición encontramos lo que no tenemos y necesitamos. Y este es un concepto fundamental para un conservador, porque un conservador se da cuenta al mirar la tradición, lo que ha perdido también. Las tradiciones perdidas, las tradiciones desechadas, torpemente desechadas. Y por eso se propone, en la medida en que sea posible, recuperarlas de un modo transformado, pero con un fundamento en aquella tradición perdida. Tenemos entonces en esa secuencia Donoso Cortés, Vázquez de Mella
y Ramiro de Maeztu un gran énfasis en la importancia, y como buenos hispanistas nos lo transmiten a todos los que somos iberoamericanos, en la importancia de la tradición. Pero en otro contexto, en un contexto bien distinto, hagámonos cargo ahora de las aportaciones magníficas de lo que se ha denominado a sí mismo el ordoliberalismo alemán, pero que aquí en esta sesión vamos a llamar socialcristianismo conservador. En realidad es conocido el aporte de Wilhelm Röpke, un grande, como ordoliberalismo, pero lo que verdaderamente es el ordoliberalismo es un socialcristianismo conservador. Necesito ver mi propia pantalla para ver mi esquema, gracias. ¿Qué cosas nos dijo este grande? Es el hombre que inspiró en buena medida a la recuperación, no solo económica, la recuperación institucional, con bases morales, como vamos a ver, de la Alemania de la posguerra. ¿Qué aporta al conservatismo Wilhelm Röpke? Primero, que nunca va a funcionar un régimen democrático si solamente nos fijamos en las utilidades, los deseos, los placeres, como fuente predominante de la búsqueda de la felicidad individual y social. Parto con una consideración algo negativa, si ustedes quieren, pero muy certera. Y es obvio que Röpke dijera una cosa así en la Alemania de posguerra, porque se daba cuenta que sus compatriotas tenían un gran deseo de organizar un régimen político que fuera útil a la recuperación de Alemania, que les devolviera a los alemanes una sensación de seguridad en sí mismos, de, de posibilidad de encontrar una felicidad perdida durante los años inmediatamente anteriores a la guerra y en la guerra misma. Pero cuidado, decía Röpke, si un régimen político se funda solamente sobre esa idea, siguiendo a Aristóteles en esto, fracasará. Y entonces a Röpke le dijeron con frecuencia, pero usted está sugiriendo otro totalitarismo entonces. Porque lo que usted está sugiriendo con eso es que no se puede dejar a la democracia librada al juego de las mayorías y usted entonces está sugiriendo que la democracia debe centrarse solo en aquellos bienes que superen la búsqueda de la felicidad centrada solamente en lo utilitario y en el placer. Usted es un totalitario de otro signo, le vinieron a decir a Wilhelm Röpke. Y él contestó que si renunciamos a nuestros valores y tradiciones espirituales, si renunciamos a poner una finalidad para la sociedad y el Estado, que sea distinta de ese placer, de ese bienestar exterior, no es que seamos democráticos, es que no somos nada. Tenemos que tener, decía Röpke, por encima de la búsqueda de la felicidad centrada en los placeres y en las utilidades, tenemos que tener una finalidad moral compartida. Y eso de totalitario no tiene nada porque es simplemente el núcleo a partir del cual construiremos con la democracia distintas opciones. Pero si no está ese núcleo fundamental compartido, la democracia no sirve para nada porque es nada. Y agregaba Röpke, tenemos que tener, miren qué bonita la idea, una conciencia colectiva de la interdependencia de los órdenes. Habitualmente usamos la palabra orden en singular, ¿no es cierto? Decimos el orden y pensamos, a lo mejor pensamos en el orden público, pero no, la expresión en plural en Röpke significa que hay distintas manifestaciones del orden que tienen que interdependientemente organizarse. El orden económico y el orden familiar. El orden político
y el orden cultural. Y que si no hay organización, interdependencia de los órdenes, alguno de ellos se va a hipertrofiar. Alguno de ellos se va, usemos la vieja palabra chilena tan bonita, a descuajeringar, se va a salir de cuajo. Y al salirse de cuajo, los otros órdenes van a perder. Esta es una idea muy importante del conservantismo social cristiano alemán, la interdependencia de los distintos órdenes. Y eso decía Repke, termino con él ahora, y eso decía Repke, implica necesariamente que la familia y las instituciones que configuran la sociedad civil, así las llamaba él, a mí la expresión sociedad civil personalmente no me gusta, me parece una redundancia, pero tengo que citarlo a él, que la familia y las instituciones que configuran la sociedad civil, si no quieren o no saben asumir su propio papel político, de acuerdo a la subsidiariedad, decía Repke, si son pasivas, van a permitir el crecimiento canceroso del Estado, así lo llamaba Repke, el crecimiento canceroso del Estado. Y el crecimiento canceroso del Estado destruye la interdependencia de los órdenes. La única manera de mantener la interdependencia de los distintos órdenes es que en cada uno de esos órdenes las personas y las instituciones de la sociedad civil estén activas. Ahí tenemos entonces la aportación al conservantismo contemporáneo del social cristianismo conservador u ordo liberalismo que tiene esa gran figura Wilhelm Röpke. Hagamos ahora una referencia, y por eso la Valeria nos ha puesto de nuevo el guión, a lo que me ha permitido llamar el conservantismo moralista centroeuropeo. Y podemos quitar el guión exactamente. Qué bien lo estamos haciendo en materia de interacción, extraordinario. Son dos las figuras que vale la pena tener en cuenta y además son dos figuras que tenemos, como ustedes habrán visto, en nuestro próximo curso que comienza la semana que viene sobre pensadores conservadores y liberales. Son dos figuras colosales, un checo, Václav Havel, y un ruso, Alexander Solzhenitsyn. Hablemos un poquito de Havel, como todos saben, dramaturgo que accedió contra todo su interés en asumir la presidencia de la República de Checoslovaquia, cuando todavía las dos naciones estaban unidas, que después fue por un tiempo breve presidente de la República de los Checos y los Eslovacos, y que finalmente ocupó un tercer periodo a cargo de la presidencia de la República Checa. Estuvo más de 14 años, habiendo sido elegido en 3 oportunidades distintas, al frente del poder ejecutivo de esas naciones. Leer a Havel y sintonizar con los conceptos conservadores que él propone es un gozo muy especial. Recomiendo que cualquier cosa que caiga en las manos de ustedes de Václav Havel se la devoren. Prácticamente toda su obra está traducida al castellano. Voy a partir con una referencia de él que es simplemente conmovedora y que es su aporte moral al conservantismo. Está escribiendo el presidente de la República. Esto no lo escribe él antes de ni después de, lo escribe mientras es presidente de la República. Dice así: si yo les hablo de mi programa político, o más precisamente de mi programa cívico, si les hablo sobre mi concepto de la clase de política y valores e ideales por los cuales quiero luchar, ello no quiere decir que acaricio la esperanza ingenua de que algún día esta lucha llegue a su fin. Aquí tenemos un rasgo importantísimo del conservantismo moral, el escepticismo. Nosotros no estamos en la vida política o en la vida cívica o en la vida social y cultural para construir un paraíso, porque el paraíso nos espera después de esta vida. Estamos para hacer lo mejor que podamos nomás. Eso lo dice Rojas, no lo dice Havel, pero Havel lo dice mejor. Dice así: un paraíso sobre la tierra en el cual todo el mundo ame a todos y cada persona sea trabajadora, educada y virtuosa,
en que la tierra sea floreciente y todo sea dulzura y luz, en armoniosa resonancia para la satisfacción de Dios, un mundo así jamás existirá. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta los conservadores, que no somos unos utopistas, que estamos luchando por lo que mejor se pueda conseguir, pero no por un absoluto, definitivamente, completo y totalmente perfecto, aquí en esta tierra. Y sigue Havel. Por el contrario, el mundo ha tenido sus peores experiencias con los pensadores utópicos que prometieron todo eso. La maldad estará siempre con nosotros. Nadie jamás eliminará el sufrimiento humano. El escenario político siempre atraerá a aventureros y charlatanes irresponsables y ambiciosos. Este es otro elemento clave del moralismo de Havel. Tenemos que convivir con el mal. El mal está en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, y lo combatimos, y está por todos lados. No podemos los conservadores pensar que vamos a suprimir el mal. Sigue Havel, el ser humano no dejará de destruir el mundo. Con respecto a este punto no me hago ilusiones. Ni yo ni nadie ganará esta guerra de una vez por todas. A lo más podremos ganar una batalla o dos, y ni siquiera eso está asegurado. Sin embargo, sigo creyendo que tiene sentido luchar con perseverancia. La batalla se ha estado librando durante siglos y continuará, eso esperamos, durante los siglos venideros. Hay que hacerlo por principio, porque es lo correcto. O si ustedes prefieren, porque Dios quiere que así sea. Está claro que es el destino del hombre sobre la tierra luchar por un mundo mejor, pero no por un mundo perfecto. Y sigue Havel. Es una batalla eterna y sin fin, librada por gente buena, entre quienes me incluyo más o menos, dice él, con sentido del humor. Contra la gente mala, por la gente honrada contra la gente deshonesta, por las personas que piensan en el mundo y en la eternidad contra las personas que solo piensan en sí mismas y en el momento. Esta lucha tiene lugar en el interior de cada uno. Es lo que hace que una persona sea persona y la vida, vida. Así es que cualquiera que afirme que soy un soñador que espera transformar el infierno en cielo, está equivocado. Me hago pocas ilusiones, pero siento que tengo la responsabilidad de trabajar por las cosas que considero buenas y correctas. No sé si podré cambiar ciertas cosas para mejor o no lo lograré en absoluto. Los dos resultados son factibles. Solo hay una cosa que no estoy dispuesto a admitir. Esto es, que no tenga sentido esforzarse por una buena causa. Bueno, esto es conmovedor, que un presidente de la República hable en estos términos y que le puedan pasar la cuenta, ¿no es cierto?, respecto de su comportamiento. Y tanto le pasaron la cuenta que después de publicar este texto gobernó 10 años más. La mirada moral de la acción cívica, que comienza, tiene acentos agustinianos este texto, que comienza con esa batalla interior, la que está descrita en la ciudad de Dios. Dos hombres construyeron dos ciudades, la ciudad de los hombres, la ciudad de Dios. Esa batalla interior que el gobernante, que el político, que el actor cívico tiene que tener y que es propia del planteamiento del conservantismo moral. Y sumamos al gran Havel a Alexander Solzhenitsyn. Cuando digo que lo sumamos no me refiero a que sea una figura menor. Con qué falta de respeto podríamos decir que Solzhenitsyn es menor que Havel. El gran ruso, premio Nobel, acotó: la moralidad está por encima de la ley. La ley es nuestro intento humano de encarnar en reglas una parte de esa esfera moral que está por encima de nosotros. Tratamos de entender esta moralidad, de traerla a la tierra y presentarla en la forma de leyes. A veces tenemos más éxito, otras veces menos. Ahora es casi un chiste usar en el mundo occidental, en el siglo XX, palabras como bien y mal. Casi han llegado a ser conceptos pasados de moda, pero son conceptos muy genuinos y reales. Son conceptos de una esfera que está por encima de nosotros, la esfera del bien y del mal.
Y esto es lo que Solzhenitsyn, sin haber sido nunca un político de profesión, siempre un literato, cuando volvió a su patria, después de tantos años de exilio, primero en Europa y después en los Estados Unidos, propuso, desde un conservantismo moral, recuperar el profundo sentido del bien y del mal. Son los mismos acentos de Havel. Y hacer las leyes a partir de una esfera superior, que es la esfera moral. Y al respecto, una segunda referencia a Solzhenitsyn. Dice así: el manantial de fuerza o impotencia de una sociedad lo constituye el nivel espiritual de su vida. Si en una nación se agotan las fuerzas espirituales, ni la mejor estructura del régimen, ni el más importante desarrollo industrial la salvarán de su muerte. Qué parecido a lo que decía Repke, qué análogo a lo que dice Havel. Conservantismo moral. Agotamiento, de las fuerzas espirituales. No hay régimen político, no hay desarrollo económico que pueda superar ese agotamiento basal de lo que Solzhenitsyn llama las fuerzas espirituales, las fuerzas morales, el sentido del bien y del mal. Si podemos poner el esquemita de nuevo, seguimos adelante. Haremos ahora unas breves referencias a lo que hemos llamado el revival, la recuperación del conservatismo en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de dos pensadores. Mucho más importante Russell Kirk que Irving Kristol, pero no se puede negar la aportación de Irving Kristol. Russell Kirk en realidad está en el fundamento de toda la recuperación del conservatismo en el Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica, y que fue encarnada fundamentalmente, como sabemos, en Ronald Reagan. Es Reagan para algunos, Reagan para otros, quien, habiendo leído continuamente a Russell Kirk, inspirándose en sus grandes libros, Una mentalidad conservadora, Un programa para conservadores, decidió inyectar al interior del Partido Republicano un aire nuevo, un aire viejo. Un aire nuevo que fuera tomado desde las más profundas tradiciones de lo que había sido la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica. De Russell Kirk es importante que destaquemos como aporte al conservatismo en los Estados Unidos tres cosas. La primera, fíjense qué interesante. Antes de que podamos amar a la humanidad o incluso a la nación, debemos aprender a amar al pequeño grupo al que pertenecemos en la sociedad. La lealtad se desarrolla a partir de la familia y de las asociaciones locales, no es una abstracción ideológica. Una aportación importantísima en ese enorme país, gigantesco país con 50 estados, con ya a esas alturas cientos de millones de habitantes. Una gran aportación al conservatismo para el mundo entero, pero en particular para los Estados Unidos. Valorar lo pequeño, valorar lo local, valorar lo territorialmente pequeño o lo funcionalmente pequeño. Valorar lo que habitualmente llamamos hechos a escala humana. Y desde ahí se aprende, dice Russell Kirk, a amar a la nación e incluso a amar a la humanidad, no al revés. Desde lo pequeño se va subiendo en amor, en consideración, en ganas de hacer mejor a la propia nación y a toda la humanidad. Lo pequeño, lo local. Una segunda aportación importantísima de Russell Kirk tiene que ver con el talento. Este es otro elemento clave en el pensamiento, en la mentalidad, en la actitud conservadora. El reconocimiento del talento, del mérito. Dice Kirk: el objeto de la educación no consiste en hacer a todos los hombres iguales, sino en despertar
los mayores talentos de los mejores entre nosotros. Caramba, qué desagradable suena esto para las mentalidades igualitarias, ¿no? Están siempre pensando que es posible una igualdad en el origen, dicen ellos, en la cuna, pero es que la cuna, ya el niño está con los genes. Entonces va a haber que intervenir el vientre materno para que los niños... Sí, claro, eso ya lo explicó Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Y lo que nos dice Russell Kirk es que el objetivo de la educación es despertar el talento de los mejores entre nosotros. Mientras más talento en los mejores, y así sucesivamente, más se beneficiarán todos, nos beneficiaremos todos del talento de los mejores. El amor a lo pequeño, el desarrollo del mérito o del talento. Dos aportaciones importantísimas de Russell Kirk que, bueno, que las tomó Ronald Reagan y que las llevó a un momento de gran plenitud en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y un tercer aporte de Russell Kirk es que para el conservantismo, dice él, no es fácil entenderse con la democracia. Porque como el conservatismo ama lo pequeño y al mismo tiempo ama el mérito, y la democracia se inclina más bien hacia los grandes números y hacia la igualdad de base y no a la desigualdad del mérito, no es fácil para el conservatismo entenderse con la democracia. Pero, dice Kirk, hay que conseguir que el conservatismo y la democracia tengan una identidad creciente. ¿Por qué? Dice él. Porque en la democracia los conservadores podemos defender el depósito de la tradición y del orden. Porque si somos demócratas inteligentes, desposaremos la filosofía conservadora como el único sistema de ideas seguro con el que enfrentar a los planificadores de un nuevo orden. Usaremos la democracia para defender la tradición y el orden, para defendernos de lo que él llama los planificadores de un nuevo orden, los ideólogos. La gente que desde las ideologías quiere deshacer todo aquello que ha fundado nuestras naciones. A esos aportes de Russell Kirk vamos a sumar uno de Irving Kristol que tiene mucha importancia y que está refrendado por el hecho de que estemos todos aquí en una clase. Irving Kristol insistió mucho, se lo considera el padre del neoconservantismo, así como estadounidense, así como Russell Kirk es el revival del conservatismo, se dice que Irving Kristol es el neoconservador por excelencia, y él insistió muchísimo en la importancia que tiene para nosotros los conservadores, hablo de nuevo solo en primera persona, valorar las ideas. Que no nos vayamos a quedar con pura y simplemente una mentalidad y unas actitudes y no le demos importancia a las ideas. Dice Irving Kristol, las ideas son absolutamente importantes. Las masivas y aparentemente sólidas instituciones de cualquier sociedad están siempre a merced de las ideas en las cabezas de la gente que puebla esas instituciones. La influencia de las ideas es tan grande que un mínimo cambio en el clima intelectual puede transformar una institución conocida en algo irreconocible. Caramba, parece que estuviera escribiendo para Chile, ¿no? La familia chilena, una institución conocida, hoy irreconocible. La buena educación chilena, un modo de comportarnos conocido, hoy irreconocible. El castellano chileno, con sus defectos de hace 50, 70, 100 años, hoy irreconocible. Tan irreconocible que nos quieren incluso transformar los géneros masculino y femenino en un solo género, pésimamente llamado inclusivo. Repito con Irving Kristol, un mínimo cambio en el clima intelectual puede transformar una institución conocida en algo irreconocible. Que los conservadores nunca dejemos de tener en cuenta el enorme valor de la teoría,
de la formación doctrinaria, de la formación en ideas. Nos vamos a ir ahora a dos aportaciones británicas. Valeria va a volver a poner. Vamos a ir al conservatismo liberal de Margaret Thatcher y al conservatismo social del gran Roger Scruton. El énfasis de Margaret Thatcher, como ya sabemos, fue catalogada The Best Man of England, el mejor hombre de Inglaterra, ella, máxima. Su gran aportación tiene que ver con el énfasis en la individualidad. Le he puesto conservatismo liberal porque hay un énfasis excesivo en algunos momentos en ella en el valor del individuo, con el que hay que tener mucho cuidado, pero lo vamos a corregir después con Scruton y con Guzmán, así que no se preocupen. Es interesante, eso sí, oír como Margaret Thatcher nos decía: un momento con la cita, que no era esta la primera que tenía que leer, ahora sí. ¿Qué nos decía Margaret Thatcher? Permítame entregarles mi visión. El derecho de una persona a trabajar como quiera, a gastar lo que gana, a poseer una propiedad, a tener al Estado como servidor y no como amo, esta es la herencia británica. Esa es la esencia de un país libre y de esa libertad dependen todas nuestras otras libertades. Como ustedes ven, hay un énfasis ahí individualizante, que si no fuera compensado con lo institucional, con la tradición, con el orden, quedaría evidentemente en el dominio del liberalismo y no del conservatismo. Más de Margaret Thatcher en la misma línea, porque ella hizo un énfasis muy grande en este tema. Algunos socialistas parecen querer que las personas debieran ser números en un computador estatal. Nosotros creemos que debieran ser individuos. Somos todos distintos. Ninguno, gracias a los cielos, se parece mucho a nadie más, por más que los socialistas pretendan otra cosa. Nosotros creemos que toda persona tiene el derecho a ser distinto. Para nosotros, todo ser humano es igualmente importante. Bueno, sí, alguien podría dudar de que esté bien incluir a Thatcher en este compendio del pensamiento conservador, pero es que resulta que nosotros defendemos efectivamente la individualidad. Nosotros no estamos disponibles los conservadores para ser considerados simplemente números en la planificación socialista, puntos dentro de la masa. Así que es bueno también que haya alguien que haga este énfasis y que lo recordemos como un aporte al pensamiento conservador desde una perspectiva algo más liberal. Y termino de nuevo con otro énfasis en este mismo sentido de Margaret Thatcher. El sentido de depender de uno mismo, de jugar un papel dentro de la familia, de poseer tus propias cosas, de pagar tu camino, son todos parte de la tradición espiritual que mantiene una ciudadanía responsable y provee la base sólida desde la cual las personas miran a su alrededor para ver qué más pueden hacer por otros o por sí mismos. Y aquí aparece la dimensión, por lo tanto, de complemento con los demás. No podemos los conservadores olvidar que al fin de cuentas cada uno de los seres humanos rendirá cuentas. No rendirán cuentas ni los barrios, ni los clubes deportivos, ni las naciones. Rendiremos cuenta a cada uno de nosotros y por lo tanto tampoco está mal que haya una dimensión en el pensamiento conservador que nos recuerde la individualidad como punto de partida. Somos cada uno de nosotros una persona única e irrepetible. Y el pensamiento conservador, y en eso es bueno que Margaret Thatcher haya hecho ahí el énfasis, no claudicará nunca. Pero a esa mirada de Margaret Thatcher, pongamos ahora ahora sí se puede decir con justicia, el complemento del gran Roger Scruton, fallecido apenas hace un año y medio.
La familia, dice Scruton, es una pequeña unidad social que comparte con la sociedad civil la singular cualidad de no ser contractual, de haber surgido tanto para los hijos como para los padres, no de la elección, sino de la necesidad natural. Complemento de lo que decía Thatcher, que la sociedad natural, por necesidad natural, no por elección, no por contrato, es la familia. Y por lo tanto, para los conservadores, para todos nosotros, la familia. De acuerdo al orden de la naturaleza. ¿Se acuerdan, Repke? Interdependencia de los órdenes. Es la institución que puede contribuir al orden económico, al orden institucional político, al orden cultural, al orden de las instituciones religiosas, de manera decisiva, porque es la encargada de perpetuar todos esos órdenes en la formación de los niños. Como bien decía Hannah Arendt, no la tenemos aquí en el pensamiento conservador, porque no lo es estrictamente, pero Hannah Arendt, de una manera muy genial, esta alemana judía que hizo casi toda su carrera académica en los Estados Unidos de Norteamérica, decía Hannah Arendt, la educación no está destinada a proteger a los niños de la ignorancia. La educación está destinada a protegernos a los adultos de los niños. ¿Qué cosa más sensata? Lo que está sugiriendo Hannah Arendt es que si no educamos a los niños nos destrozarán, que está sucediendo en buena medida, ¿no? Y otra segunda cita de Roger Scruton, muy importante, que complementa muy bien a Margaret Thatcher, es su referencia a la propiedad. La propiedad, escribió Scruton, es la primera relación a través de la cual el hombre y la naturaleza toman contacto. Perdón, pica la garganta a esta hora. Voy a apagar un segundito el micrófono, o si me lo puede apagar la Valeria para poder toser sin molestar. Ahí estamos de vuelta, ahí estamos de vuelta. Repito la cita de Scruton porque la dije ya en el medio de mi convulsión. La propiedad es la primera relación a través de la cual el hombre y la naturaleza toman contacto. Si la familia es la entidad decisiva para cualquier conservador, porque ahí se establece el primer orden de la naturaleza, hay un orden de la naturaleza inmediatamente complementario, que es imprescindible para desarrollar la familia, que es el orden de la relación entre la persona humana y el resto de la naturaleza. Un orden de relación en que la persona humana es, por supuesto, superior, dueña, dominadora y por eso mismo respetuosa de la naturaleza. Scruton, por lo tanto, nos viene a decir, complementando a Margaret Thatcher, sí, muy bien, el énfasis en la individualidad, pero mucha atención, elemento clave del pensamiento conservador, en la familia y en la propiedad. Bueno, y terminamos con una cita para que ustedes puedan hacer comentarios, preguntas. Terminamos con una cita que he dejado para el final, porque parece que estuviera faltando una mirada a la persona humana todavía más integral que aquellas que hemos ido sugiriendo así a la pasada, en cuanto hemos hablado de individualidad, de familia, de educación, de talento, de tradición, de orden. Y me parece que es muy bueno citar un texto de Jaime Guzmán como aportación al pensamiento conservador en Chile en concreto. Le oí varias veces decir a Jaime que él no era un pensador original, que lo que hacía era simplemente articular bases de pensamiento aristotélicas, de Cicerón, de Santo Tomás de Aquino,
de los romanos pontífices de los siglos XIX y XX, en particular citaba con frecuencia a San Pío X, a Pío XII. Pero claro, ese acervo doctrinario tenía que tener un punto de apoyo fundamental, y ese punto de apoyo es una concepción del ser humano. Y aquí está, porque el elemento fundamental para todo conservador es tener clara una concepción de la persona humana, a partir de la cual se construyen esos órdenes de interdependencia de los que nos hablaba Repke, a partir de la cual tiene sentido incentivar su individualidad, a partir de la cual se puede relacionar mediante la propiedad con la naturaleza, a partir de la cual constituye su familia, a partir de la cual tiene sentido educar a los próximos seres humanos, una concepción del ser humano. Así escribió Guzmán. El ser humano, por tener una dimensión espiritual que se expresa en su carácter racional y libre, posee una dignidad inviolable y un destino trascendente. Y este es el núcleo de todo el pensamiento conservador, la dignidad inviolable del ser humano, porque es un ser racional libre. Y eso nos lleva directamente a que es un ser a imagen y semejanza de un creador, dado que esa racionalidad libre no ha podido ser autogenerada. No vamos a entrar aquí en las razones filosóficas por las cuales esa autogeneración no es posible, simplemente la recordamos, ¿no? Y entonces, como tiene esa dignidad de ser racional y libre, esa dignidad se expresa en su destino trascendente. Y eso empalma con Havel. Cuando yo les decía que Havel no se hace ninguna ilusión de construir un paraíso en la tierra, lo dice él, ¿no es cierto? Es porque sabe que los paraísos están en otro lado. Havel llegó al final de su vida a ser un creyente, aunque había sido formado en la fe católica, pero por muchos años fue un agnóstico. Destino trascendente. Y sigue Guzmán, tanto su ser, la persona, como su fin son superiores al de cualquier sociedad del orden temporal, por lo cual toda forma de agrupación humana, incluido el Estado, debe estar al servicio de la persona y no al revés. Y a continuación viene la formulación que tantas veces hemos oído de bien común, otra noción decisiva del pensamiento conservador. Porque si todas las instituciones humanas, por supuesto el Estado, la forma más alta y, por definición filosóficamente perfecta, de organización humana, están al servicio de la persona, hay que tener un concepto de bien no solo para una persona, sino para el conjunto de las personas. Ese concepto se llama bien común. El conjunto de condiciones que nos permitan a todos y a cada uno alcanzar nuestra más plena realización personal posible. Y para eso, respeto a la tradición, consolidación de la familia, despliegue de la adecuada educación, configuración de los órdenes económico, institucional, político, cultural, social adecuados, consagración de la propiedad. Bueno, tenemos aquí una mirada en que se complementan diversos pensadores conservadores. Lo bonito es que nosotros nunca decimos, los conservadores, este es mi gurú. Los conservadores no somos thatcherianos o guzmanianos o repkianos o Vázquez de Mellanos. Somos conservadores. Los marxistas son marxistas. Son marxistas leninistas, como si no les bastara con uno, tienen dos personajes que los inspiran. Y los gramscianos son gramscianos. Nosotros somos conservadores. Hablo por mí mismo de nuevo. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Sé que esta es una clase un poquito más tediosa porque era muy conceptual. Espero que haya servido para que sepamos no para dónde vamos, ¿eh? Para que sepamos desde dónde tenemos que ir hacia los objetivos que nos proponemos.
pido perdón, pero de repente mi garganta se pica en el sentido de que se enoja conmigo mismo. Bueno, La Valeria va a administrar las preguntas. sí. Hay una mano levantada, pero antes me voy a atribuir el privilegio de hacer la primera pregunta, Muy bien, que Valeria. además es muy corta. ¿Existe, cree usted, algún gobernante en este momento que pueda reunir, al menos en su discurso, en su intención, todos estos elementos que hemos visto? En el mundo, estoy No. diciendo. No, pienso que Václav Havel sí los reunió con los defectos propios de cualquier ser humano, ¿no? Pero que hay dos cosas que sí me permiten afirmar que sí reunió esas características. Primero, sus escritos. Una persona no puede escribir tanto, tan bien dicho, eh, sin haber sido contradicho respecto de sus acciones, en el sentido de que no cuesta nada escribir cosas bonitas. Bueno, cuesta escribir cosas bonitas, pero escribir cosas bonitas y que después te digan a los 10 minutos, sí, pero padre Gatica, predicas pero no practicas, es bastante dramático. Y él no fue contradicho. Hay una frase suya no fue contradicho en el sentido más profundo de lo que decía, ¿no? Por supuesto que tenía contradictores y opositores. Hay una frase muy bonita en el texto que a mí me parece más importante, que se llama Moralidad y Civilidad, del que están tomadas las dos citas que les hice, en que él dice algo así como, llevo ya 3 años en el ejercicio del poder y pienso que nada de lo que he dicho me puede ser reprochado en mi contra. Hay que tener bastante seguridad en la propia actuación para jugársela así, ¿no? Y la segunda razón es que lo eligieron 3 veces. O sea que cuando una persona, votación indirecta, él fue electo siempre por el Parlamento de Checoslovaquia primero, de la República de los Checos y los Eslovacos y finalmente de la República Checa, votación indirecta por el Parlamento. Cuando una persona es electa en 3 periodos, para 3 periodos consecutivos, algo dice respecto del reconocimiento. Su funeral fue una cosa apoteósica. Por supuesto que este hombre tenía defectos, qué duda cabe, ¿no? Y después voy a hacer un comentario malévolo. Bueno, yo soy una persona malévola, entonces voy a hacer un comentario malévolo. Cuando él vino a Chile, me parece que en el gobierno, habría que ver el año en que vino a Chile en visita de Estado, no sé si fue bajo Frei Ruiz-Tagle o bajo Lagos Escobar, bajo uno de los dos. Me parece que fue Frei Ruiz-Tagle. Por supuesto que no hubo reuniones públicas con él. Enrique Lafourcade se quejaba de que la reunión más pública que existió de un tipo que era considerado la segunda autoridad en el mundo en teatro del absurdo, después de Eugenio Ionesco, el segundo autor más reconocido en el mundo del teatro del absurdo, como era Václav Havel, la única reunión que hubo fue de 14 intelectuales en un almuerzo en La Moneda. ¿Por qué? Porque los gobiernos de la Concertación de ninguna manera querían mostrar a Havel en el contexto de la vida política chilena de esos momentos, porque era un revulsivo respecto del modo de comportarse y del planteamiento doctrinario que había detrás de los comportamientos de Havel. Así que hoy no conozco los gobernantes polacos al punto que he recibido muy buenas referencias de distintos gobernantes polacos, pero no estoy en condiciones de asegurarte que alguno de ellos eh, cumpla con estos requisitos. Gracias. Margarita, hay 2 manitos levantadas. Margarita primero. Hola, buenas noches. Excelente la exposición de Gonzalo. Una Gracias, mirada Margarita. bastante rápida, pero creo que podemos entender de qué se trata el conservadurismo, y tal como decía, no es ideología, sino que es una manera de ver la vida, de vivir la vida. Y bueno, yo hace un tiempo leí un libro de Roger Scruton que se llama Las bondades del pesimismo, que justamente, que en algún minuto tú lo dijiste también de otra manera, esto de que el conservador es una persona muy realista, tiene los pies Escéptico. puestos en la tierra. Por Somos lo tanto, escépticos. exactamente, por lo tanto, no se compra estos cantos de sirena, estas cosas utópicas, el hombre nuevo, todo va a ser mejor, la justicia, la igualdad, y todo este cuento. Y también él releva
el concepto del nosotros como la comunidad, y también comentaste tú el tema de amar los espacios pequeños, y eso me trae a la memoria el espacio del barrio, el barrio donde los niños todos jugamos en las calles, entramos a las casas de los amigos, las señoras se conocían, tú conocías al caballero del almacén de la esquina, que era todo un valor, ¿cierto? Incluso la gente que tenía pocos recursos compraba lápiz, cosas que generaban un cuerpo, una asociación, un apoyo entre los vecinos. Bueno, lamentablemente todo eso tan querido, que por lo menos yo tengo recuerdos tan bonitos, se ha perdido. Y eso es lo que de alguna manera los conservadores queremos conservar. O recuperar. Las asociaciones intermedias, recuperar también. Es un comentario que quería hacer. Creo que no nos damos cuenta, pero muchos somos conservadores sin saber que somos conservadores. Porque finalmente eso es lo que garantiza que sigamos existiendo. Así es, Margarita. Cuando uno va a Gracias. ciertas regiones, gracias a usted, Margarita, cuando uno va a ciertas regiones, no a todas, ¿no? Se encuentra con ese mundo que quizá vivió 20, 30, 40 años atrás en algunas de esas dimensiones, en el modo de tratar de las personas, en el carácter hogareño de tantas relaciones, en el lenguaje más cuidado, en la parsimonia con que se realizan Oye, las cosas. La costumbre de saludarse con los desconocidos si te cruzabas con él, por ejemplo, Por en un supuesto. ascensor, en la calle, en cualquier parte. Por supuesto. Y en ese sentido, las grandes ciudades conspiran, evidentemente, no impiden, ¿eh? pero no ayudan a que el pensamiento conservador sea fácil de poner en práctica. Es mucho más sencillo. José Manuel me recomienda tomarme un pisco sour con hielo. Creo que es imprescindible en estos momentos. Este es un puro y simple vaso de agua. Pero yo creo que voy a cumplir con la recomendación de José Manuel, que la había leído aquí en el chat ya y me produjo más tos todavía, por razones obvias, no poder hacerlo en este instante. Así que tienes toda la razón, Margarita. Hay otro libro muy bonito de un autor que no hemos citado hoy día, que se llama Schumacher, igual que el antiguo piloto de Fórmula 1, y el libro se llama Lo pequeño es hermoso. Y es un libro muy bonito, pequeño, muy bonito sobre las dimensiones de lo pequeño y el valor de lo pequeño. Parece que José Manuel tiene ahora la posibilidad de recomendarme cómo hacer este pisco sour. Sí, José Manuel, ¿qué quieres decir? Activo, Así, sí. ahora sí. Puras ideas sueltas, pero bueno, partamos al final. Bastante hielo, buen limón, bien molido. He conversado con los amigos, no hay pisco sour malo. Así que adelante vamos a comenzar. Bueno, aquí hay una clase estupenda, veo las caras que nos hemos visto ya varias veces en la semana, aunque de manera a veces un poco intermitente. Tengo puros picoteos así, sueltecitos nomás, pero cuando hablamos de conservadurismo o no, hay que hablar que en realidad esto es humanismo, esa es la verdad, ¿no? Desgraciadamente a uno lo marcan un poco por el tema de la religiosidad, la formación judeo-cristiana, uno es católico, no hay que tener vergüenza en eso, para nada. O sea, a veces como que el mundo a veces está tan un poco agresivo en el lenguaje y todo, que a veces en algunas reuniones yo veo que hay gente como que se calla un poco, como que perdiera la seguridad. Yo creo que eso no hay que hacerlo nunca, porque más que conservadurismo, no, en realidad esto es humanismo, profundamente humano. Por lo tanto, tenemos todo el derecho, sin entrar en soberbia, de entender que esto es lo universal, esto es lo que va a trascender, porque es lo profundamente humano. Nace del individuo que se enmarca primero en la familia, que mencionó tanto don Gonzalo, ¿verdad? Que nosotros sabemos, y de ahí, como primera sociedad, crece la sociedad grande en todas las dimensiones, en todos los ámbitos de servicio, de educación y qué sé yo. Bueno, esa es una idea. La otra pequeñas cositas, cuando Solzhenitsyn habla de que en realidad las leyes y todo de algún modo tienen que tener no tienen otro sentido humano que no tienen un origen, digamos, ético, moral, etcétera. Debemos recordar que nuestras sesiones de los congresos, creo, no sé si todavía o no,
a pesar de independientemente del origen de cada uno de sus miembros, se abrían en el nombre de Dios. Es decir, de algún modo, el legislador se presentaba dentro de la asamblea o dentro de la reunión con una autoridad que viene, o sea, entendía que de algún modo lo que va a hacer va más allá de lo personal, o debiera ir más allá de lo personal. Creo que también se sacó ese clic, no sé si don Gonzalo me puede corregir, creo que se encargaron de sacar ese símbolo humano, que aunque muy deformado, al menos existía. Se abre la asamblea en el nombre de Dios. En el fondo, en el nombre de Dios para el servicio de cada uno de los ciudadanos. Un detalle, cortito, voy a hacer lo otro, pero cuando Havel habla del mundo feliz y habla de que va a ser utópico y todo, comparto con él el sentido, pero no del todo, porque lo que pasa es que el Señor nos tiene un mundo feliz distinto de lo que nosotros pensamos del mundo feliz. Nuestro mundo, varias veces el Señor dice, la piedra angular fue la piedra que despreciaron los arquitectos. Es decir, la pifia, la falla, ¿ya? Es lo esencial. La falla es la perfección. Probablemente en esto me voy a equivocar mucho, pero tengo por último derecho a equivocarme. Tenemos en nuestra familia un hijo con un síndrome de Down. Y esta pifia es el eje de grupos de amistades y de actividades que ya llevamos 25 o 30 años desarrollando. Entonces yo siempre cuando nos juntamos digo, brindemos por la falla. Brindemos por lo que nos pareció en un comienzo imperfecto. Y cómo esto imperfecto vino a agrandarnos la vida y nos agregó muchísimas parcelas de trabajo, amistad, imaginación y cuánta cosa hay, que lo único que hizo fue alimentar todo aquello que considerábamos perfecto. Lo digo como testimonio porque así lo hemos vivido. Y la última idea es, bueno, cuando ¿cómo se llama? Havel también habla de ese, parece que no sé si fue Havel, o parece que Solzhenitsyn, cuando habla de que si, o el gringo, de entre tanto pensador, si no nos preocupamos van a aparecer los oportunistas, ¿ya? Y en eso me acordé de un libro de Cicerón cortito que habla de los viejos. Y me voy a permitir leer aquí, pero cuando dice, ¿y cómo se destruyen los países más excelsos y los viejos los salvan y restauran? Como dice Nervio, esto lo dice Cicerón, en su comedia, decidme, ¿cómo pudiste perder una nación tan deprisa? Y la significativa respuesta a todos los personajes, escuchando a políticos, novatos, necios y jóvenes. Me acordé porque en alguna parte de su presentación, don Gonzalo, usted habla de los necios y jóvenes, al menos, no sé si también usó la palabra novata. Y por fin me acuerdo que los gringos, allá llegaron los puritanos, no llegaron los franciscanos. Los puritanos son más bien de hablar del evangelio de los talentos, y a nosotros en toda Latinoamérica nos enseñaron más bien a regalar el pescado más que enseñar a pescarlo. Son ideas hacia el vuelo, perdónenme, gracias. Bueno, José Gracias, Manuel, Gonzalo. muchas gracias por todo el testimonio. Antes de darle la palabra a un par de personas más que tenemos unos minutitos, me preguntan por cuál es el libro de Havel que cité. El libro de Havel que me parece más importante se llama Meditaciones de verano. Meditaciones de verano. Es un libro del año 93, escrito durante su presidencia. Pero cualquier cosa de Havel que encuentren, hay una biografía maravillosa, aquí se cita una biografía breve, simpática de Darinka Barueto, hay una biografía monumental de Anna Kristova, una checa, que deja al personaje en su dimensión, por supuesto, con sus virtudes y sus defectos. Pero el libro que recomiendo especialmente es Meditaciones de verano. Hay libros de discursos fantásticos, porque el hombre recibió todos los premios habidos y por haber por su tarea artística y política. Tenemos espacio para 2 preguntas más, Valeria, sí. Que sean cortas para que yo pueda contestar corto y así avanzamos.
Hola a todos, mira, mi pregunta es la siguiente, profesor. En el Estado conservador en Chile, 1830-1860, esta ideología que está inspirada en Portales, ¿se basó en estos preceptos? Y lo otro, la división del Partido Conservador en Chile, ¿llevó a que hoy día no haya ideología de derecha conservadora, que está muy mezclada, muy desvirtuada? ¿Qué pasó en Chile con el tema del conservadurismo y de la ideología conservadora en el siglo Muy XX? buenos dos temas. En esos 30 años, y lo hemos comentado en otro curso paralelo, hay una gran figura que sí podemos decir que encarnó en buena medida todo esto y que la pregunta de la Valeria también habría merecido que yo lo incluyera, que es don Manuel Montt. Don Manuel Montt Torres es un hombre absolutamente excepcional y que en el núcleo de esos 30 años llamados de la República Conservadora es la mejor expresión de ese pensamiento. La ruptura del Partido Conservador es una ruptura muy dolorosa cuando se van los jóvenes que formarán la Falange. Bueno, y a continuación viene la ruptura entre los conservadores tradicionalistas y los conservadores socialcristianos. Pero el Partido Conservador tenía un problema que no hemos tocado hoy día y que es bueno que haya salido en la pregunta. Y a mí, esta es una opinión personal mía, ¿no? Que era su carácter confesional. Yo estoy convencido que los conservadores por definición de nuestra concepción de la persona humana, hemos de ser creyentes. Pero eso no significa que al agruparnos debamos estar en una institución de carácter confesional. Por el contrario, yo jamás pertenecería a un partido político que se declarara confesional de alguna religión. Huiría despavorido de un partido de esa naturaleza. Así como he huido despavorido de un partido que reconocía todos estos principios, como era la UDI, y en un momento determinado comenzó a traicionarlos por un pragmatismo lavinista inaceptable. Y entonces decidí huir despavorido de la UDI hace ya 7 años atrás, en mayo del 2016, acompañando a José Antonio. Como saben, nos fuimos ahí, parece que fuimos 31 militantes que salimos con él el mismo día. Hicimos abandono de la UDI por la razón contraria, por el abandono de estos principios, pero de ninguna manera formaría parte yo de aquel viejo partido conservador. Y por eso mi otro ídolo en el siglo XIX es don Manuel José Irarrázaval, quien fue presidente del partido, porque él fue el primero en intentar desclericalizar el partido, sacarlo de su naturaleza confesional, de su naturaleza, voy a decirlo con el viejo lenguaje un poco despectivo, pero que me parece válido, estar metido bajo la pollera de los curas, y que cada uno de los conservadores fuera defensor del orden natural y de la trascendencia de la vida humana, pero a nombre propio, no a nombre de la Iglesia Católica. Y por eso que los diarios que él fundó se llamaron primero El Bien Público y después El Independiente. Y esto molestó mucho a algunos miembros de la jerarquía católica. ¿Cómo era posible que un conservador tan extraordinariamente capaz fundara diarios con esos nombres? Y fundó los diarios con esos nombres porque él quería que el conservantismo no estuviese vinculado a la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Tenemos espacio para Wilfredo? Sí. Buenas noches, ¿se escucha? Perfectamente, Wilfredo. Bueno, lo primero es consultar si, por más que nada, lo último, a Jaime Guzmán, que pertenece a nuestra esfera hispanoparlante, ¿no? Y cuál es la influencia del padre Osvaldo Lira, ¿no? En él, y realmente sobre si existe, y en realidad en nuestra esfera, lo que es el pensamiento tradicional, ¿no? En oposición quizás, yo creo que el conservadurismo es extraño a nuestra esfera, dada nuestra esencia católica, creo yo, y si realmente existe eso, y diríamos, en realidad lo que nosotros tenemos es tradicionalismo y no conservatismo, y si en realidad el conservatismo es ajeno a nosotros, creo que es más propio de estas naciones de origen protestante, que buscan de una forma justamente conservar, ¿no? Igual la palabra ya es sospechosa, ¿no? Conservar, y si hay alguna distinción, ¿no? Y bueno, y la influencia especialmente del padre Osvaldo Lira, sí, yo creo que va un poco conectada a la pregunta anterior, porque es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos digamos, ese dilema, ¿no? Dada nuestra raíz católica, creo que no podemos escapar de ella, y creo que ahí entra el tradicionalismo, no sé su opinión sobre eso, fue un poco disperso, pero da el tiempo. No, está muy bien. Jaime reconocía siempre que la base de su formación filosófica la había recibido el padre Osvaldo, pero al mismo tiempo dejaba muy en claro que había un elemento de la formación en filosofía política que el padre Osvaldo le había proporcionado, que lo había hecho apartarse de él, que era el modo corporativista de entender la representación política. Jaime, por un tiempo juvenil,
muy cerca del padre Osvaldo, asumió el corporativismo, es decir, la representación en un parlamento o en un congreso a través de los cuerpos intermedios, de los colegios profesionales, de las universidades, de los sindicatos, de la base territorial, las juntas de vecinos que estaban recién naciendo en esos años. Y por eso que el gremialismo no es de ninguna manera corporativista, por el contrario, el gremialismo, y Jaime es el articulador del gremialismo en Chile, sostiene que la representación política debe estar en los partidos políticos y no a través de los gremios, porque termina desvirtuando a los gremios el hecho de que sean los canales de representación política. Así que en ese sentido la influencia del padre Osvaldo, Jaime la estimaba como muy positiva en toda su estructura de lenguaje metafísico, gnosiológico, pero al mismo tiempo reconocía haberse apartado, y por eso el padre Osvaldo solía referirse a Jaime como un liberal. Decía, el padre Osvaldo es un liberal. ¿Qué quedaba a los demás si Jaime Guzmán era un liberal? Yo también recibí ese epíteto varias veces del padre Osvaldo. Tú eres un liberal. Ah, mira. Y después con relación a si en Chile puede haber o no conservantismo, yo creo que sí, que no es un patrimonio exclusivo del mundo anglosajón, que es perfectamente posible que los elementos que hemos considerado hoy los reconozcamos, por ejemplo, en un hombre como Manuel Montt, en otro hombre como Manuel José Irarrázaval, que lo reconozcamos en algunos políticos de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Yo no diría, por ejemplo, en Jorge Alessandri, yo no diría que Jorge Alessandri fue un conservador. Tenía algunos rasgos de conservantismo, pero no. Pero sí lo reconozcamos, por ejemplo, en el último Mario Góngora. No estoy seguro si en Jorge Prat, eso habría que preguntárselo a Pepe Díaz Nieva, que es el especialista en Jorge Prat, a ver si él consideraría a Jorge Prat o no un conservador, pero sin duda que yo los reconozco esos rasgos en Jaime Guzmán. Yo me tengo que ir ahora a comer, tengo un compromiso, y yo sé que la Valeria me está poniendo cara de pena. No, pero es que la Marcela es la última y cierto que va a ser cortita, Marcela. Perfecto, perfecto, Marcela. Cortísimo porque que sea cortísimo, yo seré cortísimo. Sí, mire, tenía yo una pequeña contradicción porque yo hace un tiempo pensé, yo soy conservadora y dije, yo soy con harto rasgos liberales. Entonces lo mencioné a una persona y me dijo, no, es una contradicción. Por ahí escuché a Milei y dijo una consulta, no es una contradicción. Y yo siempre admiré mucho a Margaret Thatcher, siempre escuchaba sus discursos. Ahora usted hizo 2 citas de ella, me representa bastante. Entonces, yo tengo esa duda, ¿por qué el conservador y el liberal para mí no es una contradicción? Para mí pueden ser un matiz que pueden ser tanto hermanos. Eso quiero saber. Sí, el problema es si bajamos a la piedra angular, ya que citaba José Manuel el concepto en el Evangelio de la piedra desechada por los constructores. Si bajamos a la piedra angular, que es la concepción de la persona humana, ahí no tenemos compatibilidad posible los liberales genuinos con los conservadores genuinos. Es ahí donde partimos distinguiéndonos. Después, en la medida que subimos por el cono, hay seguramente, como son 2 conos distintos, hay seguramente elementos que quedan dentro del cono conservador y elementos que quedan dentro del cono liberal que se pueden perfectamente sobreponer y que son comunes. Pero si vamos bajando y seguimos bajando y nos preguntamos qué es la libertad, por ejemplo, encontraremos una radical diferencia y una incompatibilidad en la base entre John Locke y Ramiro de Maeztu, entre John Locke y Russell Kirk. Serán 2 maneras muy distintas de entender al ser humano. Valeria, Gonzalo, un saludo cordial para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este curso. Acuérdense que están en marcha los cursos de neoideologías y va a partir un curso muy interesante sobre batalla cultural en el arte. Y también les vamos a mandar la publicación, que ya tienen 19 números, cuadernos de análisis político, para que los que quieran y puedan suscribirse y nos ayuden de esa manera, lo puedan hacer. Un saludo muy cordial para todos. Adiós. Gracias. Bendiciones para todos. Qué bueno que somos conservadores. Ay, no. ¿Y mi papá? ¿Se fue? ¿Papá?
Se fue. Y no sé qué hasta No, pues yo siempre lo espero.